Después de que Chen perdió la memoria, comenzó a tratarme como a su mujer mantenida, bombardeándome diariamente con su discurso de director ejecutivo macho alfa. Mujer, tú iniciaste este incendio. Tú lo apagaste. Quédate conmigo y te garantizo que tendrás riquezas infinitas. ¿Es esta tu idea de una disculpa? Te sugiero que no pongas a prueba mi paciencia. Yo lo aguanté todo. Hasta que una noche, llena de pasión, me incliné y lo besé. Entrecerró los ojos y me pellizcó la mejilla. Recuerda tu lugar. Eres solo un suplente. No te hagas ideas sobre cosas que no deberías. Intenté contenerlo. Realmente lo hice. Pero al final no pude soportarlo más y lo eché de la cama. Un suplente. Tienes uno que se escapó. Sea. Quiero el divorcio. Tim se fue de viaje de negocios. Tim tuvo un accidente automovilístico. El cerebro de Chen quedó confundido. Es difícil creer que todo esto sucedió en un solo día. Cuando el asistente llamó, no me di cuenta de lo grave que era. No fue hasta que corrí al hospital que comprendí que todo el peso del cerebro de Chen estaba revuelto. En un momento, estaba en una reunión, hablando con total normalidad en su computadora portátil y luciendo como siempre. Luego, empujé la puerta para abrirla. Él levantó la mirada, me vio y entrecerró los ojos. Había una mezcla de frialdad, desdén e indiferencia casual. Entonces, la comisura de su boca se curvó. Mujer, llegas justo a tiempo. Chen cerró su computadora portátil y asintió con aprobación hacia su asistente. Buen trabajo, asistente. Recibirás un aumento el próximo mes. El asistente simplemente bajó la cabeza. Ignoré el extraño comportamiento de Chen por un momento, me acerqué y giré suavemente su rostro de un lado a otro para comprobar si tenía heridas. Afortunadamente, aparte de un gran chichón en la frente, no tenía otras heridas. No parecía demasiado serio. Suspiré aliviada. ¿Qué dijo el médico? De repente, Chen me agarró la mano y me tiró hacia adelante. Perdí el equilibrio y caí en sus brazos. Me rodeó la cintura con un brazo y me dedicó una sonrisa pícara. Mujer, ¿estás preocupada por mí? Lo empujé lejos, sintiéndome como si acabara de ver un fantasma. El asistente que estaba parado cerca parecía increíblemente incómodo. Mía, ¿podría hablar contigo unas palabras en privado? Resultó que Chen tenía una lesión interna. En resumen, sus recuerdos estaban confusos. Se había vuelto loco. El asistente explicó la situación. Chen actualmente cree que eres su mujer mantenida. El médico dijo, para una pronta recuperación, es mejor que sigas el juego. Intenta no agitarlo. Me quedé en silencio por un largo momento, respirando profundamente varias veces antes de preguntar, ¿cuándo se volvió así? El asistente miró hacia abajo. Tan pronto como se despertó, el fondo de pantalla de su teléfono era tu foto. Lo miró de reojo y luego el asistente hizo una pausa durante unos segundos como si le resultara difícil decirlo. Luego me dijo que le habías llamado la atención y que quería toda tu información en 3 minutos. Cerré los ojos. Fue completamente ridículo, pero tuve que aceptar la realidad. ¿Puede todavía realizar su trabajo? El asistente asintió respetuosamente. Sí, señora. Aparte de sus interacciones contigo, los demás recuerdos y habilidades de Chen son normales. Bien. Al menos la empresa no se vería afectada por ahora. Me sentí un poco aliviada. Me giré para mirar a Chen en la habitación del hospital. Estaba inclinado sobre su ordenador portátil trabajando. Su perfil era afilado y serio. Realmente parecía completamente normal. Sea. Me quedé aún más sin palabras. Sospeché seriamente que este idiota de Chen lo estaba haciendo a propósito solo para vengarse de mí. Tim y yo tuvimos un matrimonio de conveniencia. No del tipo con enredos emocionales confusos, ni del tipo en el que mi familia se está yendo a la quiebra y necesita un rescate. Fue simplemente una unión sensata entre dos familias adineradas, mutuamente beneficiosa. Antes de esto, Chen y yo ni siquiera nos habíamos conocido. Así, nuestros sentimientos mutuos se desarrollaron lentamente después de casarnos. No diría que fue un amor profundo,
pero nos llevamos armoniosamente. Antes de Chem, tuve un novio en la universidad, pero rompimos antes de graduarnos. Se mudó de nuevo a su ciudad natal y nunca volvimos a vernos. Tim sabía sobre esto. No fue gran cosa. Pero hace apenas 2 días, en una reunión de universitarios, mi ex, a quien no había visto en años, apareció de repente con un ramo de rosas rojas y confesó sus sentimientos. Dijo que había logrado cierto éxito, que ya no estaba tan inseguro y me preguntó si podía darle otra oportunidad. Antes de que pudiera negarme, apareció Chem, diciendo que estaba allí para una reunión de negocios y que por casualidad se encontró con nosotros. Apenas le dirigió una mirada a mi ex, tomó un par de tragos, pagó la cuenta y se fue. Normalmente habría pensado que no le importaba, pero cuando llegué a casa, prácticamente me arrastró al baño. Me sacudió por todos lados hasta que me dolía la espalda. Había bebido un poco y el vapor de la ducha me nublaba la cabeza. Oí vagamente a Chem jadeando y murmurando cosas como, injusto, ¿por qué él? No lo mires. Solo sonríeme. Juntando las palabras clave, entendí por qué Chem estaba enojado. Porque él nunca había salido con nadie antes de mí. Estuvo soltero hasta nuestro matrimonio. Entonces él sintió que era injusto. El psicópata que le dijo que no saliera con chicas en la universidad. No fue como si lo hubiera detenido. Yo ya estaba exhausta, pero él no me dejaba. No lo pude soportar más y le di 2 bofetadas. Tim se veía bien, tenía un cuerpo decente, pero era increíblemente mezquino. Una vez lo encontré accidentalmente mientras estaba duchando después, y lo usó como excusa varias veces para insistir en ducharse conmigo solo para molestarme. Lo vi una vez. Tuvo que verme 8 veces para quedar en paz. Esta vez, definitivamente estaba haciendo toda esta farsa de pérdida de memoria para vengarse de mí por esas 2 bofetadas. Como no fue nada grave, llevé a Chem a casa, pero en el auto, él insistió en que me sentara en su regazo. Me negué. Me dirigió nuevamente esa mirada condescendiente característica y no dejó que el conductor arrancara el auto. Mujer, no pongas a prueba mi paciencia. No me gusta repetirme. Ven aquí tú mismo. El conductor parecía que estaba a punto de estallar de risa. Su cara se sonrojó. Tenía miedo de que se desmayara por falta de oxígeno. Me rendí. Me repetía a mí misma, olvídalo. Olvídalo. ¿Para qué discutir con un loco? Entonces él se sentó en el auto y yo me senté sobre él. Por fin nos pusimos en marcha. Después de un día largo y agotador, ya era de noche cuando llegamos a casa. Le dije casualmente, Chem, prepara la cena. Quiero alitas de pollo picantes. Ninguna respuesta. Me di la vuelta. Chem fruncía el ceño y los labios y no parecía muy brillante. Esperé en silencio su siguiente acto. Efectivamente, su tono era gélido. ¿Así es como le hablas a tu benefactor? Realmente no tenía energía para pelear con él. Me moría de hambre. Entonces, dije sin expresión alguna, mi querido Sugar Daddy, ¿podríamos comer alitas de pollo picantes y berenjenas estofadas esta noche? Chem se arremangó y resopló. Mujer, te voy a consentir solo por esta vez. Luego se puso un delantal y fue a cocinar. El asistente tenía razón. Chem simplemente estaba actuando de manera loca conmigo. Sus habilidades culinarias eran tan confiables como siempre. Después de cenar, dejé mi plato para lavar los platos. Chem cogió su cuenco y entrecerró los ojos. No tientes a la suerte. Estaba lleno y de buen humor, así que no me importó seguir jugando un poco más. Me apoyé en la mesa y dije con una sonrisa, oh, poderoso benefactor, ¿podrías lavar los platos? Chem intentó reprimir una sonrisa, luego recogió los platos y fue a la cocina. Te voy a permitir esto una vez más. Hoy había sido un día completamente perdido por culpa de Chem, y el trabajo de la empresa se había acumulado. Mientras lavaba los platos, abrí rápidamente mi computadora portátil para mirar los informes. Me quedé absorto y no me di cuenta de que Chem se acercaba. Debió haber adoptado algún nuevo personaje porque me lanzó una tarjeta negra. No te preocupes. Ahora que estás conmigo, me encargaré de las deudas de tu familia. Ya no tienes que lavar platos en ese restaurante. De ahora en adelante,
Quédate en casa y espérame. Pero recuerda una cosa, puedo darte cualquier cosa menos mi amor. Tim dijo sus palabras y se fue, sin darme oportunidad de responder. No pude evitar poner los ojos en blanco al ver su espalda alejarse. Puede que el cerebro de Tim esté frito, pero el mío no. ¿Por qué me quedaría en casa esperándolo? Yo no era ninguna concubina en su harén. Durante la semana siguiente, esperé a que Tim se fuera y luego conduje al trabajo desde una salida diferente. Al principio todo iba bien hasta que un día estaba almorzando con un cliente y vi a Tim caminando hacia nosotros. Su rostro estaba terriblemente oscuro. Uno pensaría que lo estaba engañando y que él estaba allí para atraparme. Al ver que estaba a punto de tener un episodio y no querer arruinar el trato con el cliente, corrí hacia adelante, entrelacé mi brazo con el suyo y le di un pequeño apretón. Cariño, ¿qué haces aquí? Estoy almorzando con un cliente. No sé si mi enfoque proactivo alivió temporalmente la condición de Tim, pero él no actuó mal. Saludó al cliente como una persona normal y luego nos fuimos juntos. En el momento que llegamos al estacionamiento subterráneo, solté su brazo, pero Tim me tiró hacia atrás y me presionó contra el auto. El asistente, ya muy experimentado, se dio la vuelta, se alejó unas cuantas docenas de pies y se puso los auriculares. Tim me miró de arriba a abajo. Me estabas llamando cariño hace un momento. ¿Por qué de repente todo está tan tranquilo? Si esta es tu manera de llamar mi atención, entonces felicitaciones. Lo has logrado. Realmente no pude soportarlo más. Lo miré furiosa. Tim, ¿estás loco? Justo cuando estaba a punto de apartarlo, me agarró la barbilla y me besó. Debo decir que, independientemente de si su memoria estaba confusa o no, Tim era un besador excelente. Nos besamos apasionadamente en el desierto estacionamiento subterráneo, prácticamente una escena de película. Cuando finalmente nos separamos, los ojos de Tim estaban oscuros. Presionó suavemente su pulgar contra mis labios. ¡Qué zorrita más problemática! Después de salir del centro comercial, llevé a Tim a la casa de su familia. No había regresado desde el accidente que le destrozó el cerebro. Su mamá había llamado ayer para invitarnos a cenar. Ya me había sentido bastante avergonzada últimamente. Entonces, después de aparcar el coche, le advertí a Tim, come más y habla menos después. ¿Entiendes? Tim entrecerró los ojos. ¿Me estás dando órdenes? Cerré los ojos, intentando con todas mis fuerzas no darle una bofetada. No, te lo ruego. Los labios de Tim se curvaron ligeramente. ¿Entiendes? Una vez dentro, Tim desempeñó obedientemente el papel de persona fría y distante. Después de saludar a todos, se dirigió al estudio con su papá. Di un suspiro de alivio y me senté a charlar con su madre en la sala de estar. Justo antes de la cena, Tim bajó las escaleras, pero al principio no lo noté. Lo había dejado sin supervisión por un momento. Tuvo otro episodio. De repente se burló, Mía, así que este era tu plan, traerme a la casa familiar solo para acercarte a mis padres para que puedas asegurar tu posición más adelante. ¿Es eso todo? ¿Cómo no me di cuenta antes de lo intrigante que eres? Mientras la madre de Tim me miraba horrorizada, cerré los ojos con desesperación. Cuando nadie respondió, Tim continuó con su propio monólogo. Lo que sea. Es solo porque me amas demasiado. Es raro que pongas tanto esfuerzo por mí. Pero nunca tendrás mi corazón. La comida fue un desastre. Nadie tenía apetito excepto el propio Tim. Durante toda la cena, él se burlaba, luego resoplaba y luego me dirigía esa mirada suya de gráfico circular, asustando a sus padres hasta la muerte. Su madre había planeado originalmente que nos quedáramos a pasar la noche allí, pero después de la cena, prácticamente nos echó por la puerta como si fuéramos portadores de una plaga. Estaba tan harta de esas miradas extrañas. De vuelta a casa, mientras Tim estaba en la ducha, me puse en contacto rápidamente con varios neurólogos. Necesitaba que lo trataran rápido. Si él no mejoraba pronto, yo también lo perdería. Pero enfermarse siempre es más rápido que curarse. Antes de que recibiera una respuesta definitiva de los médicos, Tim salió de la ducha. No llevaba nada más que una toalla alrededor de la cintura. Las gotas de agua corrían por su piel bronceada,
sobre sus pectorales y abdominales, y desaparecían más abajo. Tengo que admitirlo, Chem tenía un cuerpo increíble. Tragué saliva con fuerza. Chem estaba muy satisfecho con mi reacción. Él me levantó y me apretó fuertemente contra su pecho. El agua manchó mi pijama de seda a través de la fina tela. Nuestras pieles estaban abrasadoras. Mujer, ¿estás satisfecha? Le tapé la boca con la mano, deteniendo lo que fuera que estuviera a punto de decir. En un momento como este, realmente no quería matar el ambiente. La mirada de Chem se deslizó por mi cuello y sus ojos se oscurecieron. Él apartó ligeramente la cabeza, pero su voz se encendió cuando habló. Mujer, tú provocaste este incendio. Tú lo apagarás. Aunque fuera ridículo, ya no me importaba menos. Desde el accidente de Chem, hemos estado durmiendo separados. En ese momento, nada más importaba. Necesitaba urgentemente verificar si su cuerpo todavía funcionaba. Verificado. No hay problemas ahí. Y Chem, trabajando duro y sudando sin decir palabra, finalmente trajo algo de paz a mi mundo. En el punto máximo de mi pasión, enganché mis brazos alrededor de su cuello y besé su clavícula. Chem se congeló por un segundo. Entonces, como si alguien hubiera accionado el interruptor de sobremarcha, aceleró salvajemente. Me estaban zarandeando tanto que estaba a punto de romperme la espalda. Justo cuando ya no podía soportarlo más, Chem de repente me agarró la barbilla. Últimamente te has estado saliendo cada vez más de la raya. Llamarme cariño delante de los demás, conocer a mis padres, y ahora usar todos los trucos del libro para seducirme, mujer, tus planes son infinitos. Pero no olvides tu lugar. Eres solo un suplente. Ni siquiera pienses en cosas a las que no tienes derecho. Mi mente explotó. Un suplente. Yo era un suplente. Lo de la mujer mantenida ya era bastante malo y ahora soy su suplente. Realmente ya había tenido suficiente. Arrojé a Chem lejos de mí y lo pateé hacia el suelo. Dilo otra vez. ¿Quién es el sustituto? Eres un hijo de. Tienes uno real que se escapó. Chem se frotó el trasero y se levantó del suelo, mirándome con una sonrisa. ¿Es este un nuevo truco que has aprendido? Interesante. Al mirar su cara idiota, me sentí ofendida, furiosa y completamente sin paciencia. Agarré las almohadas y las mantas y se las arrojé todas. Vete al infierno. Me estoy divorciando de ti. Me mudé de la villa esa misma noche. Mientras empacaba, ese idiota de Chem se quedó allí parado mirando, e incluso agregó leña al fuego. Mujer, no tientes a la suerte. ¿Crees que esto llamará mi atención? Ni siquiera lo sueñes. Le tiré un cojín a la cara. Él no se movió. Tiré otro cojín. Él se burló. Al final cogí un jarrón. Tim corrió. Rápidamente empaqué mis maletas. Empujé mi maleta hacia la puerta y vi a Chem parado en el balcón del segundo piso mirándome. Le hice un corte de mangas y me fui. En el camino de regreso a mi casa, cuanto más pensaba en ello, más molesto me ponía. Terminé llorando tanto que no pude conducir y tuve que llamar a un conductor designado. Pero por más enojado que estaba, todavía tenía algo de sentido común. Después de todo, Chem en ese momento no estaba en su sano juicio. ¿Quién sabía si lo que decía era verdad o falso? Entonces, decidí permanecer escéptica sobre la postura y el reclamo por ahora y le pedí a alguien que lo investigara. Cuando Chem y yo nos conocimos por primera vez debido a nuestro matrimonio concertado, tuvimos una conversación muy franca. Él mismo dijo que nunca había estado en una relación. En ese momento asumí que eso significaba que nunca le había gustado nadie. Pensándolo ahora, fui demasiado descuidada. Nunca había salido con nadie. ¿Qué pasaría si nunca lograra cortejar a alguien? Y como él no lo logró, ella se convirtió en la inolvidable que se escapó. Tenía todo el sentido. Cuando lo conocí, aunque estaba satisfecha con él en todos los aspectos, no quería tomar una decisión tan rápida. Fue Chem quien vino a mi casa al día siguiente con mucha prisa para discutir la dote y las condiciones, actuando como si no pudiera esperar. En ese momento, incluso me pregunté si había algo mal con él físicamente. Ahora, parecía plausible que realmente yo fuera la que se le escapó.
Mi mente ya era un desastre. Y luego ese idiota de Chem tuvo que sumarse al caos. Me bombardeó con mensajes en WhatsApp. Mujer, incluso si corres hasta los confines de la tierra, te arrastraré de regreso. Deja de hacer berrinches. No me gustas así. Es un honor para ti ser su sustituta. Deberías estar feliz. Vuelve a mudarte esta noche. No me hagas decirlo 2 veces. Mi paciencia es limitada. Mujer, no juegues con fuego. Le di el tratamiento de bloqueo y eliminación completo. Antes de obtener la información que buscaba, la mamá de Chem descubrió que estábamos peleando. Ella me invitó a tomar el té de la tarde. Originalmente tenía la intención de persuadirme para que fuera más tolerante con la condición de Chem. Pero cuando le dije que Chem me estaba tratando como suplente, la expresión de la señora Miller se congeló por un momento. Sentí claramente que algo no andaba bien. Bajo mi interrogatorio, la señora Miller se disculpó y explicó que Chem efectivamente estaba enamorado de una chica de la universidad, pero que la chica ya tenía novio, por lo que Chem ni siquiera tuvo la oportunidad de confesarlo. La señora Miller nunca había visto a la niña, solo veía a menudo a Chem mirando fijamente una foto en su teléfono. Ella solo sabía que la chica iba a la misma universidad que yo. Mi corazón se convirtió en cenizas. Ese bastardo de Chem realmente se atrevió a tratarme como su sustituta. La señora Miller era una persona decente. Ella no intentó proteger a Chem solo porque era su hijo. Mía, querida, Chem está equivocado aquí. Cuando él estaba tan ansioso por casarse contigo, pensé que ya lo había superado. Me alegré mucho al verlos a ustedes dos felices estos últimos 2 años. Nunca imaginé que pudiera ser tan idiota. Si realmente no puedes seguir con él, el divorcio está bien. No discutiremos sobre la división de bienes ni nada. La señora Miller se fue y me senté sola en la cafetería, aturdida. Antes de conocerla, tenía una pizca de esperanza, pensando que Chem simplemente estaba diciendo tonterías debido a su condición. Incluso esperé secretamente que todo fuese un simple malentendido. Pero la realidad a menudo es tan dramática. Al principio no tenía sentimientos fuertes por Chem. Simplemente pensé que sería un buen candidato como compañero de matrimonio. Después de todo, soy una mujer de negocios. Estaba destinada a utilizar el matrimonio para consolidar los intereses de la empresa. Incluso si viviéramos vidas separadas después del matrimonio, estaría bien siempre y cuando no fuéramos demasiado escandalosos el uno con el otro. El amor matrimonial no debía ocupar gran parte de mi vida. Pero gracias a Chem, mi corazón se fue ablandando poco a poco. Soy perezosa y a menudo impaciente con la vida diaria. El trabajo ya era bastante intenso, por lo que las comidas generalmente consistían en lo que fuera conveniente. Pero desde que nos casamos con Chem, él era el que preparaba la comida casi todo el tiempo, y nuestros gustos coincidían perfectamente. Él siempre hacía mis platos favoritos. La salud de mi padre no era buena, por lo que me hice cargo del negocio familiar desde el principio y me acostumbré a cargar con todo yo sola. En los primeros días de nuestro matrimonio, a menudo estaba tan ocupada que olvidaba que tenía marido. Chem se despertaba por mí, sin importar lo tarde que fuera, para que pudiéramos irnos a dormir juntos. Más tarde, comenzó a traerme pequeños regalos todos los días cuando llegaba a casa. A veces un ramo de flores, a veces un postre, a veces un marquito de papel que había doblado durante una reunión aburrida. Dijo que quería que poco a poco me acostumbrara a tenerlo en mi vida. Una vez estuve en un viaje de negocios en el extranjero y me contagié de una gripe muy fuerte que estaba circulando. Chem voló para cuidarme sin pensarlo 2 veces. Pensé que estaba haciendo un gran alboroto por nada, pero simplemente dijo que de todas formas no estaba ocupado. Casada durante 2 años, realmente quería construir una vida con él. Nunca imaginé que toda su atención hacia mí fuera luz prestada de otra persona. Mi teléfono sonó. Era un archivo de mi asistente. Lo abrí. Demostró que Chem había planeado personalmente una ceremonia de confesión el mes pasado. Este viaje de negocios fue solo para confirmar el lugar y los arreglos. Entonces, el que se le escapó regresó. Él estaba planeando una propuesta incluso antes de que nos divorciáramos, manejando todo él mismo, incluso con el cerebro revuelto en el proceso. En nuestros 2 años de matrimonio, aparte de sus frases coquetas en la cama,
Nunca me había confesado su amor. Tim, qué jugador. La postura y la situación estaban prácticamente confirmadas. Tim y yo terminamos. Hice que un abogado redactara un acuerdo de divorcio y se lo envié directamente al asistente de Tim. Tim estaba en un viaje de negocios en el Reino Unido. Revisa su teléfono unas 800 veces al día. Sea como sea, esa mujer todavía no se rendiría. Bien. Cuando regresara, la castigaría severamente. Parecía que la había estado malcriando demasiado últimamente. Malcriándola hasta el cansancio. Tim estaba frunciendo el ceño durante la reunión, sin prestar atención a su asistente, cuyo rostro se había puesto rojo como la sangre. Acababa de recibir los papeles del divorcio por parte de Mia, pero ¿cómo podía atreverse a mostrárselos a su jefe? Él era solo un empleado. ¿Por qué tuvo que sufrir así? Pero afortunadamente, el destino intervino. 2 empleados británicos en la oficina tuvieron una pelea. Mientras Tim pasaba, un ratón fue lanzado y lo golpeó en la cabeza. Tim se desmayó. Cuando despertó, había vuelto a la normalidad, pero había olvidado todo lo que sucedió durante su amnesia. No fue hasta la noche, después de que Tim terminó de trabajar y quiso enviarle un mensaje a Mia, que notó un montón de mensajes extraños en su chat. Pensó que estaban haciendo algún tipo de cosplay pervertido. Se rió entre dientes, envió un mensaje y vio el signo de exclamación rojo. Intentó llamar, pero no pudo. Revisó su teléfono y descubrió que estaba bloqueado en todas las plataformas que podía usar para contactar a Mia. Tim estaba completamente desconcertado. ¿Qué pasó? Acababa de hacer un viaje de negocios y sentía como si hubiera cometido un pecado imperdonable. Le preguntó al asistente. El asistente tartamudeó y le mostró los papeles del divorcio. Mia quiere divorciarse de ti. El asistente intentó reprimir la risa mientras explicaba. Cuanto más oía a Tim, más quería morir. Excelente. Simplemente genial. Él solo había destruido su propio matrimonio. La mujer que había anhelado durante años, la que finalmente había logrado casarse. Y ahora él mismo había arruinado todo. Después de escuchar el relato del asistente, Tim miró su chat de WhatsApp con Mia y sintió que su visión se volvía negra, y luego más negra aún. Mujer, aunque corras hasta el fin del mundo, yo te arrastraré de regreso. Deja de hacer berrinches. No me gustas así. Es un honor para ti ser su sustituto. Deberías estar feliz. Vuelve a mudarte esta noche. No me hagas decirlo 2 veces. Mi paciencia es limitada. Mujer, no juegues con fuego. Parecía que Mia le había estado dando demasiada importancia últimamente como para que él se atreviera a hablar así. Tim inmediatamente dio instrucciones al asistente. Reprograma todas las reuniones en línea. Resérvame el primer vuelo de regreso. Necesito regresar a casa inmediatamente. Tim estaba en un viaje de negocios, lo que me dio la oportunidad perfecta para trasladar todas mis cosas. La última vez salí con prisa, llevándome solo lo esencial. Esta vez, con el divorcio pendiente, todo tenía que desaparecer. No me había dado cuenta de cuántas cosas había acumulado mientras vivía aquí. 2 años después, nuestras vidas se habían entrelazado profundamente. Me senté en la sala de estar a trabajar mientras observaba a los trabajadores de la mudanza. A las 2 de la tarde, recibí un mensaje del asistente diciendo que Tim había recibido un golpe en la cabeza con algo en el Reino Unido y que ahora había vuelto a la normalidad. Apagué mi teléfono. Qué bueno que Tim lo recordó. Al menos la comunicación sería más fácil. Una vez cargado todo en el camión, abandonamos la villa en la ladera. A medida que la casa se alejaba en el espejo retrovisor, todavía sentía una punzada de tristeza. Este lugar había sido en cierta manera nuestro hogar conyugal. Pero si Tim se atreviera a humillarme así, me comería el sombrero si no le arrebatara algunos de sus proyectos. Como todo sucedió tan de repente, la noticia de nuestro inminente divorcio aún no se había hecho pública. Afectó los precios de las acciones de ambas empresas. Entonces necesitaríamos un equipo de relaciones públicas para elaborar cuidadosamente el anuncio. Solo unos pocos de mis amigos cercanos lo sabían. Maldijeron a Tim varias veces y luego me invitaron a emborracharme con modelos masculinos. No me interesaba. Tim era simplemente un idiota.
No valía la pena perder la cabeza por él y no iba a rebajarme a su nivel y buscar un sustituto. Esta postura y esta porquería eran solo una excusa para comportarme como un cabrón. Así que me quedé hasta tarde en la oficina trabajando. Elegí sanar mis heridas emocionales con mi carrera. Con suerte, dentro de unos años, podré llevar a Chem a la ruina. ¿De qué otra manera podría calmar mi ira? Trabajé con mucho ahínco, terminé una semana de documentos y aún así estuve despierta hasta altas horas de la noche. En un silencio sepulcral, oí pasos fuera de mi puerta. El sistema de seguridad de mi empresa era estricto. Ningún extraño podría entrar a mi área de oficinas. Entonces, no me preocupaba que alguien intentara hacerme daño. Pensé que era un empleado que había olvidado algo y volvió a buscarlo. Pero entonces, la puerta de mi oficina se abrió directamente, revelando la cara golpeable de Chem. Casi instintivamente le arrojé el archivo que tenía en la mano. Salir. Tim, rápido como un rayo, atrapó el archivo. No solo no salió sino que además cerró la puerta. Saqué mi teléfono y marqué el 911. Antes de que se conectara la llamada, Chem me lo arrebató y me atrajo con fuerza hacia sus brazos. Había un ligero cansancio en sus ojos, pero sus palabras eran burlonas. Cariño, ¿estás intentando matarme? No sé por qué, pero mi primera reacción a eso fue, finalmente, no más líneas de directores ejecutivos alfa. Ver al Chem normal me enojó aún más. Luché con fuerza y finalmente liberé una mano para darle una bofetada. Bastardo. Déjame ir. La cabeza de Chem se giró ligeramente por la bofetada, pero aún así me abrazó fuerte. Él se rió entre dientes y ofreció su otra mejilla. Me siento mejor, cariño. Si no, también puedes golpear este lado. ¿Por qué Chem, que no padecía amnesia, parecía aún más desquiciado? Lo miré fijamente. Tim, no presiones. ¿Qué deseas? ¿Qué? ¿Aún quieres jugar ese papel y finalmente conseguir la historia del chico conmigo? Mírate bien a ti mismo. ¿Realmente lo mereces? Chem seguía sonriendo, incluso apoyó audazmente su cabeza en mi hombro. No te merezco. Solo merezco ser tu sustituto. Es un honor para mí que mi esposa me ame. Solo amaré a mi esposa por el resto de mi vida. Loco. Tim debe estar loco. Chem me sostuvo así durante 20 minutos. Por más que luché no pude liberarme. Estaba exhausta. Incluso si no lo fuera. Tim, ¿qué es lo que realmente quieres? Te lo digo, en el momento en que me trataste como suplente, terminamos. Solo espera a que lleve tu empresa a la quiebra. Tim sintió que había dejado de luchar y se rió entre dientes. Enfriarse. Si te has calmado, puedo explicarte todo. No me había calmado. Simplemente se me acabó la paciencia. ¿Quién fue el verdadero provocador aquí? Chem me sentó en el sofá con él, masajeándome las piernas mientras me contaba la historia de su amor secreto por mí. Sí, la mujer mantenida, la sustituta y la que se escapó. Todo fue mío. Siempre pensé que Chem y yo nunca nos habíamos conocido, pero en realidad no lo recordaba. En mi tercer año de universidad, el club de mi escuela organizó un evento musical junto con la universidad vecina. Se trataba básicamente de un grupo de amantes de la música que montaron un escenario en el campo de atletismo para actuar. Soy un poco sorda, pero soy flexible y aprendí algo de baile cuando era niña. No se suponía que debía actuar ese día. Yo fui una de las organizadoras detrás de escena. Pero un estudiante de segundo año que debía realizar una rutina de popping de repente se sintió mal, dejando un vacío en el programa. No tuve más opción que reemplazarla. Chem se acordó de mí desde ese día. Él quiso mi número después de bailar, pero yo recién había empezado a salir con alguien en ese entonces. Simplemente me compró un té de burbujas y se fue. Después de eso, él vino con frecuencia a mi universidad y me encontré con él muchas veces, pero nunca me acordé de él. Antes de graduarme, rompí con mi ex. Chem quería perseguirme, pero me escuchó decir que no quería salir con nadie durante 2 años y que quería centrarme en mi carrera. Por miedo a desanimarme, decidió esperar. Más tarde, cuando mis padres empezaron a buscarme una pareja adecuada para casarme, Chem apareció inmediatamente y, como era de esperar, se casó conmigo.
Me quedé en silencio después de escuchar su historia. ¿Por qué nunca me dijiste nada de esto? Tim sonrió. ¿Qué hay que contar? Que me gustes es mi negocio. Solo necesitas disfrutar siendo querido. Además, no quería que me vieras a través de lentes color de rosa por todo eso. Solo quería que me consideraras por quien soy. De todas formas, ya me había casado contigo. No importaba lo frío que estuviera tu corazón, sabía que eventualmente podría calentarlo. Lo dijo tan casualmente, pero de repente sentí una punzada en el corazón y no supe qué decir durante mucho tiempo. Cariño, hablo en serio sobre ti. No te divorcies de mí. Lo miré y asentí levemente. Al ver que mi actitud se había suavizado por completo, Chiem se acurrucó descaradamente más cerca y apoyó su cabeza en mi hombro. Cariño, me duele mucho la cabeza. Alguien me golpeó con un ratón en el Reino Unido. Me acarició el cuello como a un cachorrito, sus manos tampoco estaban ociosas, vagando y avivando fuegos por todas partes. Oh, no. Encendiendo incendios por todas partes. Su cabello me hizo cosquillas. Me reí y lo empujé. Y luego, de alguna manera, en medio de la risa, comenzamos a besarnos. Chiem me levantó del sofá y me sentó en su regazo, luego me levantó y me llevó a la sala de descanso contigua. En medio de una neblina de pasión, un solo hilo de racionalidad me recordó algo importante. Agarré un puñado de cabello de Chiem, jadeando mientras preguntaba, ¿de qué se trataba toda esa propuesta? Tim miró hacia arriba. Ah, que te oí hablando por teléfono con una amiga antes. ¿No decías que nos saltamos todos los rituales románticos y nos casamos directamente? Así que planeaba confesarte mi amor como es debido. Cariño, no puedo prometerte mucho, pero lo que tengan los demás, tú también lo tendrás. Bueno. Así que volví a ser yo. Siempre había sido yo. Nada de mantenidas, nada de sustitutos, solo amor incondicional desde el principio. Una vez aclarado el malentendido, el divorcio quedó descartado y volví a la villa en la ladera. Cuando Chiem y yo fuimos a cenar a casa de sus padres, la señora Miller estaba radiante. Primero, su hijo ya no se comportaba como un loco. Y segundo, la familia volvía a estar en armonía. Solo Chiem se quedó sin palabras. Mamá, eres increíble. Cuando los hijos de otros se divorcian, los padres intentan reconciliarlos. Tú, en cambio, incitabas a mi esposa a divorciarse de mí. ¿Soy siquiera tu hijo biológico? La señora Miller lo miró con enojo, exasperada. Tienes el descaro de decir eso. Si solo hubieras dicho una vez que Mía era la que te gustaba, ¿habría habido este malentendido? No hablas y luego culpas a los demás. Y esa locura tuya, ni siquiera quiero hablar de eso. Si Mía no hubiera sido tan tolerante y comprensiva, te habrían internado en un hospital psiquiátrico. La señora Miller todavía se estremecía al pensar en el estado amnésico de Chiem. No podía parar de reír. Esa noche, nos quedamos a dormir en casa de la familia de Chiem. Tim me abrazó de repente y me preguntó, cariño, cuando mi memoria estaba alterada, ¿te parecía molesto? Sí, lo era. Salir con él era muy vergonzoso, pero tampoco tan molesto. Después de todo, cuando se creía un director ejecutivo alfa, seguía haciendo sus tareas bastante bien. Pensé durante mucho tiempo y por el bien de la armonía familiar, decidí decir una mentira piadosa. Estuvo bien. Un poco desquiciado, pero también bastante tierno. No lo era. Estaba molesta, pero no quería pasar por eso una segunda vez. Chiem se rió entre dientes y me pellizcó la mejilla. Eres tan diplomática. Mientras hablaba, su mano comenzó a vagar de nuevo. Cariño, has pasado por mucho. Déjame compensarte ahora mismo. Después de nuestra conversación sincera con Chiem, me di cuenta de que siempre había pensado que no lo amaba tanto. Por eso ver a mi exnovio desencadenó una crisis de inseguridad tan grande. Tanto es así que el día antes de su viaje de negocios, soñó que mi familia se arruinaba y me tomó a la fuerza, participando en todo tipo de situaciones románticas coercitivas. El sueño realmente lo satisfizo. Todavía lo estaba repasando en su mente al día siguiente de camino. Y entonces, perdido en sus pensamientos, recibió un golpe y su memoria se descontroló. Me quedé sin palabras al escuchar esto.
pero también reflexioné un poco. Comparada con Tiem, de hecho le había expresado mucho menos mis sentimientos. Además, con el trabajo tan ocupado y nuestra vida matrimonial relativamente armoniosa, no había notado ningún problema. Así que decidí compensarlo. Director ejecutivo alfa. ¿Quién no podría hacer ese papel? Amor coercitivo. ¿Quién no podría hacer eso? Estaba a punto de hacerle sentir toda la fuerza de mi abrumador afecto. Pasé un mes preparándome, personalmente, ideando un plan. A lo largo del camino de Tiem de casa a la oficina, tenía pancartas colgadas llenas de todo tipo de frases cursis para ligar. Además, los principales centros comerciales y las vallas publicitarias electrónicas las mostraban las 24 horas, los 7 días de la semana, especialmente la enorme pantalla LED justo enfrente de la oficina de Tiem. Ese era un lugar privilegiado. Tim, quiero comprar un terreno. ¿Qué terreno? Tu devoción eterna. Tim, hoy comí un melocotón. ¿De qué tipo? Ya tipo que no puedo evitar amarte. Tim, ¿adivina dónde está mi corazón? A la izquierda. No. Está contigo. Tim, estás especialmente molesto hoy. Molestamente encantador e irresistiblemente observable. Tim, últimamente tengo una adicción. ¿Qué adicción? Sentir una profunda atracción por ti, Tiem. Hay 3 tipos de reglas en el mundo, reglas rectas, escuadras, y te quiero mucho. Para asegurarme de que Tiem supiera que eran para él, puse su nombre antes de cada línea, y ninguna se repitió. Ahora toda la ciudad sabía que me gustaba. Basta, basta de dominio. ¿Quién más? El día del lanzamiento, acababa de llegar a la oficina cuando recibí una llamada de Tiem. Guardó silencio un largo rato, con una mezcla de diversión y falta de palabras en su voz. Cariño, ¿pusiste un cartel de Se busca para mí? Fingí sorpresa. ¿Por qué pensarías eso? Este es el amor de un director ejecutivo alfa. ¿No te gusta, Tiem? Me gusta. Durante una semana entera, Tiem usó una mascarilla para ir y volver del trabajo. Por fin pudo experimentar lo que se sentía que lo siguieran miradas extrañas a todas partes. Las estaciones cambiaron y pasó otro año. En nuestro 3er aniversario de bodas, Tiem me confesó su amor. No solo había guardado el video mío bailando de la primera vez que me vio, sino que también me grabó en secreto muchos videos y fotos en momentos que desconocía. Con estas imágenes, Tiem editó un video de confesión. A través del video, de repente me di cuenta de que Tiem y yo ya habíamos pasado más de 1000 días juntos. En esos momentos, hubo momentos de paz, otros apasionados y discusiones, pero sobre todo armonía. Pasaremos aún más tiempo juntos en el futuro, así, caminando de la mano.